Era una mujer cuyo perfil se parece mucho, se aproxima mucho a Marie Curie, solo que en este caso es chilena, una mujer que luchó contra los estereotipos y los impedimentos materiales que frenaban la educación de las mujeres en un país que se debatía entre tiranías sociales y políticas y que superó con creces a sus contrapartes masculinos en determinación e inteligencia. Anatomía de un corazón, Antonia Bañados, en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. He hecho una pequeña introducción en el que ya nos sitúa en una mujer que va a tener que luchar sobre todo para no quedarse encerrada en su casa y para no tener que hacer aquello que se espera siendo mujer. Exactamente. Es sobre todo la lucha de ella para poder validarse en un entorno que estaba históricamente reservado a los hombres, como es la academia y los estudios universitarios científicos. El ingreso de las mujeres en la universidad fue muy tardío, pero especialmente en las carreras más prestigiosas como las científicas, que se creía que por un tema erróneo de la inteligencia, quizás entre los géneros, y de que se reservaban estos puestos para los hombres que se iban a convertir en padres de familia. Iban a tener que mantener a su familia y por lo tanto las mujeres venían a quitarle esa oportunidad a los hombres. Entonces ella lucha contra todos estos prejuicios en este ambiente. Ya has dicho varias cosas. Se suponía que la mujer tenía un coeficiente intelectual por debajo del hombre, con lo cual para llegar a poder terminar una carrera le iba a costar mucho más, pero no solamente eso, siempre se cuestionaba y además tenían que demostrar su valía, cosa que no ocurría con los hombres. Claro. También creo que siempre hay una conexión social entre la mujer y las emociones que se ve de manera negativa, que es algo que es muy importante, creo, en el libro. Porque ella, para poder validarse en este mundo, tiene que mostrar que tiene las capacidades intelectuales necesarias para poder triunfar en este mundo y por lo tanto tiene que suprimir toda su emotividad y todos sus sentimientos, ocultarlos y se los niega hasta ella misma por querer calzar en este molde de la academia. El libro comienza con un dibujo, voy a decir, una escena, sí, en la que hay una niña, Aurora, quien está jugando con esta muñeca, supuestamente está jugando a los médicos, parece como que la está diseccionando, abriendo la tripa, y entonces su madre la llama para que ponga la mesa. Sí, esa escena surgió específicamente de una conversación que tuve con mi abuela, que es la persona real que inspiró esta historia. Sí. Porque ella me decía que de niña jugaba con unas muñecas que eran de cartón en la época, como una especie de papel maché, sí, cartón. Entonces eran muy fáciles de cortar y ella lo que hacía es que iba al mercado, le compraban esta muñeca, pero en vez de jugar con esta muñeca como si fuera su bebé, su hija, lo que sea, la partía para ver el interior del cuerpo. Y ese era un poco el germen que ella tenía del interés de estudiar medicina y de conocer ese interior, y me gustaba contrastar esta vocación que tenía de niña con el rol que les he impuesto, que es justamente hacerse cargo de las cosas domésticas y alejarse de esta curiosidad científica. Lo dices muy bien cuando describes a Aurora y dices, no era la más linda de sus compañeras de liceo, no cocinaba bien, no bordaba ni tejía bien, nula en deporte, no cantaba, ni tenía talento para la música en general. Si yo describo esto, casi me remonto al siglo XVIII como una mujer que no tiene ninguna facultad para convertirse en una esposa. Exactamente, porque aún en el siglo XX la educación de las mujeres seguía siendo enfocada a convertirse en una ama de casa, en una esposa, en una madre. Entonces se les enseñaba quizás algunas cosas
idiomas, algo de matemática, lo que sea, pero seguían teniendo clases de bordado, de economía doméstica, Sí. de un montón de cosas que eran necesarias, y lo eran en esa época, para poder desempeñar su rol doméstico. Y justamente eran todas esas cosas que, en las que ella no se sentía cómoda y que ella, el personaje real, pero la protagonista de la historia, quiere escaparse de este rol que se le impone de antemano y poder ocupar otro rol en la sociedad. Sí, porque además en contraposición a lo que acabas de decir, dice, podía vanagloriarse de su memoria impecable, su habilidad para las matemáticas, su excelente capacidad de redacción, su inteligente. Era realmente lo único que tenía. Por Dios, lo único que tenía. Era mucho lo que tenía. Claro. Y es una cosa de el amor propio, de la autoestima, que como ella carecía de todas las cosas que se valoraban en una mujer, en lo único que se podía refugiar era en su intelecto, era en su inteligencia, que era un poco su vía de escape a este destino que se le estaba siendo impuesto. Has hablado, y el origen, digamos que lo que provocó este libro fue tu abuela. Sí. Tiene parte autobiográfico, diría yo. Sí. No sé, me quiero remontar a ese primer recuerdo de esas primeras veces que te cuenta un poco lo que acabas de decir, pero desde lo que es abuela, niña. La verdad es que yo tenía una intención distinta con este libro originalmente, y creo que el proceso mismo de hacer el libro fue transformando su naturaleza, porque cuando ella me contaba sus historias de infancia, como por ejemplo esta de las muñecas, yo la conocía de antes, pero también ella me había contado muchas historias de sus años de estudios, ella y mi abuelo, porque ambos eran médicos, y eran unas historias un poco sórdidas, un poco complicadas éticamente hablando. Sí. Y ese fue mi interés inicial para hacer el libro, pensar en cómo era la relación del cuerpo en esa época, cómo existía un aprendizaje desde este desconocimiento. Era una época en la que no se veían cuerpos desnudos o semidesnudos en las calles, en publicidades, qué sé yo, sino que habían muchos mayores tabús, represiones, normas sociales, cuidados. Entonces la manera de vincularse con eso era completamente distinta, y a partir de este como punto de partida que tuve, empecé a entrevistar más formalmente a mi abuela. Yo ya tenía un poco estas anécdotas en mente, pero ahí quise hablar con ella de una manera más directa sobre este tema y que me contara su experiencia como estudiante, también desde su posición de mujer. Claro, claro. Y fue en estas conversaciones que ella me reveló una fragilidad que yo no conocía. Sobre todo no conocía porque ella se convirtió en una persona muy dura, muy exigente, muy crítica, muy admirada también. Entonces la imagen que yo tenía de ella era siempre muy, muy elevada y muy en control. Y muy distante quizá, ¿no? No necesariamente distante conmigo, porque es una persona que puede ser muy dura, pero conmigo siempre fue muy cariñosa. Pero sí, alguien que tiene una altura de mira. Entonces verla ahí abajo como una niña, con pudor, con fragilidad, inseguridad, era algo que no había visto de ella. Y esa conversación me conmovió de alguna forma y fue creciendo en mí mientras que seguía pensando en la estructura del libro, cómo armarlo, hasta que se transformó en el hilo conductor de la historia. Martina y Aurora fueron las dos mujeres que ocuparon casi los primeros puestos de la universidad. Lo describes también muy bien cuando empiezan a pasar lista y advierte que las primeras filas las van a ocupar según
el puntaje de ingreso, puntaje que sí. tengan de ingreso. Entonces ya empieza la primera sorpresa, ¿no? Algo que se sale de lo normal. Sí, eso también es algo que rescaté de las conversaciones basado en la realidad, porque mi abuela me dijo que como era tan difícil entrar a la universidad, ella, si bien tenía muy buenas notas y muy buen desempeño en el liceo, en el primer intento no lo logró, porque aunque tenía mayor puntaje que muchos de los estudiantes hombres, como había una cuota limitada a 10 puestos, quedó fuera. Entonces, para el siguiente se esforzó mucho más y quedó número 3, justo después de una de sus mejores amigas que luego tuvo en la universidad. Y eso lo puse para mostrar de que las mujeres tenían las mismas capacidades que los hombres, y que esta cuota limitada era simplemente una arbitrariedad para mantener controlada la cantidad de mujeres que podían haber, no porque hubiesen habilidades o capacidades distintas. Estudiar medicina en general, no solamente mujeres, estamos hablando de los años 70. Es parte de esto en los años 50. Los años 50, con lo cual es mucho más complicado, hay menos medios, tienes menos acceso a un cuerpo, Sí. a un cadáver. Sí. Bueno, hoy me parece que ya no se usan tantos cadáveres en sí mismos, sino que se usan como unos robots, unas maquetas, unas reproducciones del cuerpo humano que con la tecnología hoy son muy cercanas y se mueven, gimen, pueden tener síntomas y todo. Así que se limita mucho más la interacción con el cuerpo real. Sí. Pero antiguamente la única manera posible era con el cuerpo humano. Y esto, históricamente hablando, se usaba en las escuelas de medicina con cuerpos no reclamados, por lo general de gente que no tenía familia, que vivía en la calle, que no fueron reconocidos y qué sé yo. Y pasaba que los estudiantes también les servía tener huesos o partes del cuerpo para sí mismos, para poder seguir estudiando, particularmente de la cabeza, que es algo que me lo ha dicho mucha gente, mi abuela, pero también otros amigos que han estudiado medicina, Sí. que es algo complicadísimo de aprender, que también es algo que sale en el libro. Sí, además es muy curioso cómo hay que limpiarlo, ya no decimos nada más. Aurora creo que hace una ponencia sobre el proceso de gestación y embarazo. Sí. Un tema elemental cuyo nivel de exigencia era mayor. No dejaba de ser una mujer quien representaba eso. Sí, eso es una ponencia que pasa en el contexto del examen de grado, el examen de título, no sé realmente cómo se llama en las distintas facultades, cambia un poco de nombre, Sí. pero es la prueba, disertación oral que hay que hacer para poder obtener el título de médico cirujano. Sí. Y eso es algo a lo que llegan y se les pregunta cualquier tema de la medicina, un poco al azar, describir alguna enfermedad en particular, algún fenómeno específico, y en el caso de ella le preguntan el embarazo. Casualmente ella está embarazada, entonces podría parecer que es una pregunta fácil, porque un poco todos tenemos una noción de qué es lo que pasa en el embarazo. Cada persona puede decir, bueno, está el embrión, pero es un proceso realmente muy complejo y que tiene muchísimas etapas, y que justamente por ser algo que todo el mundo debe saber, se le exige mucho más. Se le exige mucha mayor precisión. Y es un momento que en el libro es muy emotivo, porque ella está embarazada después de haber decidido dejar de perseguir un amor que tiene, haber tomado la decisión de casarse
tener un hijo con otra persona, un poco incentivada por el escapar de su familia o obtener una mayor libertad al salir de su casa. Y las mujeres saben el costo social que tiene el ser madre, entonces está en este conflicto de enfrentarse a su rol femenino y al mismo tiempo luchar por seguir conservando este rol intelectual. Sentimiento de culpabilidad. También. Precisamente por lo que acabas de decir, por ser madre y por dejar, entre comillas, que cuiden de tu hijo mientras tú ejerces la medicina siendo mujer. Sí. En los años 50. Sí, exactamente. Has nombrado también ese enamoramiento, esa arritmia del corazón que no es explicable físicamente, ¿no? Sí. O en cuanto a temas de medicina, pero ella lo sufre y lo disfruta, pero al final lo padece porque no está con la persona con quien quiere estar. Exactamente. Y es algo que es muy fuerte, creo, con los amores platónicos, sí, que no se alcanzan a desteñir por la experiencia. Entonces queda guardado en su mente como algo que se desea, pero que no se alcanza a gastar, que no se alcanza a contrastar con una convivencia, con una decepción, como algo que no pudo ser realizado y que se completa con la imaginación, y esa imaginación a veces es más fuerte que la experiencia real, creo. Sí, y más dura. Y más dura, sí. Y más dura porque es la frustración de no haberlo vivido. Eso es. Entonces es algo que la acompaña durante toda su vida y es básicamente lo que me conmovió tanto de esta conversación, que ella a sus 80 y muchos años, cuando me lo contó por primera vez, me lo siguiera contando con la emoción de una jovencita. Qué bonito. 6 de octubre de 1973 aparece también en esta historia Pinochet y bueno, cuántos médicos fueron detenidos y su final fue la muerte porque se les acusaba de algo que a lo mejor no era. Sí, bueno, el libro cruza la dictadura y el golpe de Estado, que el golpe de Estado empieza el 11 de septiembre del 73. Hay unas semanas en las que empiezan a llamar a toda la gente que se creía relacionada con movimientos de izquierda, bueno, durante años en realidad. Acá también en España tienen la experiencia de la dictadura, así que se conoce. Sí, es una historia compartida. Eso es. Y en el caso del libro llaman a este enamorado platónico por sus vinculaciones con la izquierda, por básicamente haber expresado opiniones de izquierda. Y es algo también basado en la historia real y que me gustaba traer, o que quería traer en el libro por esta relación tan conflictiva que tuvieron los médicos con las labores de tortura. Sí. Porque ahí se confronta este personaje que es detenido con la contraparte, que es un médico que él conoce, que ejerce la tortura, desde este conocimiento y confianza social que se le otorga al médico. ¿Tu abuela vive actualmente? Sí. Sí. ¿Y habrá tenido ocasión de leer y de ver todavía no ha podido ver la versión en castellano, porque le envié por correo la versión en francés que fue publicada en marzo. Sí. Llegó casi para su cumpleaños. Qué bien. Cumpleaños número 90 justamente. Pero fue muy emotivo para ella. Claro que sí. En un inicio, y esta fue la razón por la cual yo cambié los nombres de los protagonistas, porque mi abuela se llama Colomba, no se llama Aurora, y eso lo hice para conservar de alguna manera en un inicio un poco la intimidad de esta historia secreta que me había contado. Claro. Luego ya fue un poco inevitable y le conté que el libro había cambiado de rumbo y que un poco se trataba de ella. Sí.
y lo aceptó de muy buena manera, pero creo que fue muy emotivo para ella ver transformado esta historia tan frágil que nunca sucedió, además, como justamente decía antes, que además se pierde con los recuerdos, es decir, como nunca pasó, es algo que para ella es muy importante, pero que si ella pierde la memoria, no existe. Claro. Pero que ahora está transformado en un libro completo. Entonces creo que hay algo de la fragilidad también de la existencia, de que ella se acerca al final de su vida, tiene la muerte muy cerca, siempre en la mente. Sí. Entonces sí, tener este libro es claramente muy emotivo. Qué bonito. Si ella pierde la memoria, no existe, ¿cierto? ¿Qué lleva, Antonia, más que a escribir, que también, a dibujar, a ser una artista visual? De niña siempre dibujé, y yo antes de contar historias dibujaba. Bueno, era una forma de contar historia también, ¿no? Sí, pero yo creo que siempre me he aproximado a la expresión a través de la visualidad. Era algo con lo que me sentía muy cómoda, algo que sentía que se valoraba mucho. Cuando yo era niña, a veces me sentía, así como Aurora no se sentía buena bordando, qué sé yo no me sentía buena en muchas de las cosas académicas, justamente. Me sentía un poco más torpe, quizás en lenguaje, en matemáticas, pero en el dibujo me sentía con muchas mayores capacidades, y por eso también estudié Bellas Artes, arte contemporáneo en realidad originalmente, y poco a poco fui agregando elementos narrativos en lo que hacía hasta que me puse a contar historias. ¿Por qué es azul y negro? Por eso cuando estaba hablando con la editora, le decía, me parece oscura dentro de esta historia tan bonita y de esta lucha, ¿no? Y los escenarios son bonitos, por ejemplo la portada está sobre unas jardineras, con plantas, pero me llama la atención que siempre o prevalezca siempre el color azul prácticamente en todas las páginas, azul, negro y muy poquito blanco. Sí, es una elección que yo hice porque me interesaba justamente esta oscuridad de el aprendizaje del cuerpo. Como te decía, mi punto de partida original eran estas historias un poco sórdidas sobre el aprendizaje de medicina. Entonces me gustaba preservar la dureza que tiene, la crudeza de ver un cuerpo humano abierto, el cuerpo transformado en carne. Sí. Y de todo lo oscuro que está relacionado con ir al cementerio. Hay muchas escenas del libro que transcurren ya sea al interior del hospital, en un sótano, en el forense, en el Instituto de Anatomía, en el tanatorio. Y me gusta el contraste entre esta historia de amor tan frágil y delicada con esta oscuridad. Hay como siento un refuerzo en esta ilusión casi infantil del amor, cuando se refuerza con algo tan crudo. Tan crudo. Pues Anatomía de un corazón, Antonia, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti.